Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Para quienes componemos este Ministerio Fe en el siglo XXI, es verdaderamente un agrado, ¿ya?, el poder compartir la palabra del Señor con ustedes y poder también colaborar con la edificación de las almas y vidas espirituales de quienes nos escuchan. Vamos de inmediato a comenzar nuestro servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a meditar en un tema que hemos titulado El discípulo de Jesús es floreciente, ¿ya? Y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. De inmediato vamos a orar al Señor para que su palabra tenga ese efecto que debe tener en cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia y meditando en esta palabra maravillosa. Señor, queremos que tú nos hables en este día, Padre. Esta palabra ha salido de tu boca y deseamos ser alimentados por ella. Bendito Dios, yo te ruego que tú abras mi alma y deposites en mí aquellas palabras de edificación para mis hermanos. También te ruego que tu Santo Espíritu esté en este mismo momento trabajando en el corazón de cada uno de los hermanos que tienen la oportunidad de escuchar. Edifícalos, fortalécelos, Señor, que ellos puedan recibir fuerzas, Señor, a través de estas palabras. Bendito Dios, también te ruego por aquella lista de hermanos que hemos confeccionado y que se encuentran viviendo circunstancias difíciles. Dios mío, yo te ruego, por favor, que tu Santo Espíritu derrame sobre ellos gracia, esa gracia necesaria que puede permitirles, Señor, sobrellevar su vida en estos momentos difíciles, Señor. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, en estas últimas semanas hemos estado viviendo acontecimientos que son bastante importantes, ¿ya? Por ejemplo, hay un conflicto bélico entre Israel e Irán. Hace algunos días atrás, Israel atacó algunas bases militares de Irán y en estos días Irán prepara un contraataque a Israel. Y, por supuesto, todo el mundo está preocupado de que ese conflicto pueda, mis hermanos, escalar y pueda, digamos, involucrar a más países en el mundo. Así es que es importante que nosotros nos mantengamos alerta, en oración, para que el Señor también vaya dirigiendo y vaya tomando control de estas situaciones. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Y si bien es cierto, no podemos estar involucrados en las conversaciones de aquellas naciones, pero sí podemos pedir a Dios su intervención. También en estos días estamos viviendo momentos muy intensos acá en Estados Unidos, producto de las elecciones de presidente que van a tener lugar el día martes que viene de la semana entrante. Y un bando predice caos si gana el adversario y los otros también predicen caos si gana la persona opuesta. Es decir, hay mucha predicción de que
las cosas no van a funcionar bien, gane uno o gane otro. Hay algunos que incluso elevan esta elección a tal grado que han llegado a decir que se trata de un tema de civilización occidental. O sea, son tan importantes estas elecciones que son cruciales para la continuidad de la civilización occidental, ¿ya? De repente parecen un poquito exageradas estas palabras, pero es verdad, estamos viviendo momentos difíciles, de mucha convulsión social, muchas cosas que se están, digamos, viviendo, mis hermanos. Y por supuesto, no faltan quienes toman todos estos hechos y comienzan a hacer especulaciones acerca de la segunda venida del Señor, ¿ya? Hay algunos que hace poquito más de 2 meses, 3 meses, comenzaron a fijar fechas acerca de la segunda venida del Señor. Por supuesto, esas fechas ya han pasado, pero a pesar de que se han equivocado, pero siguen poniendo fechas, y todo esto que está ocurriendo es caldo de cultivo, como normalmente se dice, para estas personas cristianas a veces que comienzan a hacer este tipo de especulaciones. Por supuesto, mis hermanos, que nosotros como cristianos y discípulos del Señor entendemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez y la venida del Señor Jesucristo es inminente, y nosotros debemos vivir con ese sentido de inminencia en nuestras vidas, ¿ya? De que pronto el Señor Jesucristo va a aparecer en su segunda venida. Pero la palabra del Señor no nos autoriza a poner fecha, ¿ya?, de cuándo va a acontecer este gran evento de la segunda venida del Señor. De hecho, últimamente la misma ciencia, ¿ya?, a través de el estudio de la cosmología. Ya la cosmología es un área de estudio que tiene que ver con la cosmogonía, que dice relación con el inicio, el comienzo del universo, y la escatología física, que tiene que ver con el término del universo. Y la misma ciencia, hablando de escatología física, habla de que es inminente, hay inminencia en la posibilidad de que se genere un evento que cambie el orden físico, que termine este mundo y cambie el orden físico de las cosas. O sea, hasta la misma ciencia predice eso. Los modelos de ciencia, de escatología científica, casi todos dicen lo mismo, ¿ya? Y por esa razón, mis hermanos, es que la palabra del Señor hay que tomarla en serio. El Señor Jesucristo dice que en cualquier momento Él puede venir. La venida del Señor está cerca y eso lo sabemos. Y nosotros como discípulos del Señor tenemos que vivir entendiendo que en cualquier momento el Señor Jesucristo puede aparecer por segunda vez. Pero tampoco nosotros tenemos que vivir asustados o amedrentados, porque si bien es cierto, la palabra del Señor dice que la venida del Señor es inminente, sin embargo, Pablo advierte que nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de estar prevenidos, ¿ya?, acerca de aquello. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 2 al 4. ¿Ya? Dice lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, en forma inminente, ¿ya?, en forma repentina. Que cuando digan paz y seguridad, y estas palabras se están escuchando en el medio, ¿ya?, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿ya? Y aquí viene lo maravilloso que entrega Pablo, el consejo de Pablo a Tesalónica, que es precioso para nosotros en estos días. Mas vosotros, hermanos, discípulos del Señor, porque nosotros somos discípulos del Señor, ¿ya? El Señor Jesucristo, cuando aparezca en las nubes, no viene a buscar cristianos. Él viene a buscar discípulos, mis hermanos.
Son los discípulos del Señor quienes se van a ir con Él. ¿Ya? Y Él dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Los discípulos del Señor no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, para que nos sorprenda en forma repentina. No estamos en tinieblas, estamos en luz. Por lo tanto, mi hermano, si bien es cierto, están aconteciendo muchas cosas, preocupémonos, mientras tanto, de seguir siendo discípulos del Señor. ¿Ya? Y por eso es que es tan importante este tema en el cual vamos a meditar. Porque el discípulo de Jesús lleva una vida floreciente, mi hermano. Es una persona floreciente, es una persona fructífera, es una persona dichosa, ¿ya? Y por eso es que es tan importante lo que vamos a tratar hoy día. Fíjense ustedes que nosotros decíamos hace algunos domingos atrás que Jesús, cuando Él comienza a predicar, Él también responde preguntas que en esa época también se hacían muchas personas, los maestros de aquella época, los griegos, romanos, ¿ya? Filósofos, ¿ya? Y también en esta misma época, en todas las religiones, quienes ostentan ese título de maestro siempre procuran responder preguntas que son trascendentales. Incluso la ciencia también trata de responder estas preguntas. Y la primera pregunta que respondió el Señor Jesucristo fue acerca de ¿cuál es la realidad fundamental? ¿Cuál es la realidad fundamental? Todos tratan de responder esta pregunta. Y el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Él dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo cuál es la realidad fundamental. Este mundo físico en el cual usted y yo interactuamos no es la realidad fundamental. Hay una realidad que es fundamental y es una realidad espiritual. Antes que todas las cosas fueran creadas, existía Dios, el trino Dios, ¿ya? Y Él vive en una realidad espiritual, ¿ya? El Señor Jesucristo, Él no vino a decir que desde ese momento comienza el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos comienza mucho antes que incluso estas cosas fueran creadas. Lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo es que ese reino de los cielos hoy día comienza a estar disponible para usted y para mí, para todos los hombres. Por eso que Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque usted y yo somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Y estamos viviendo una experiencia física en este mundo, ¿ya? Pero nosotros debemos operar nuestras vidas en este mundo, porque así es el diseño del Señor, desde la realidad espiritual, no desde la realidad física. Todas las personas que no conocen al Señor operan en este mundo desde la realidad física. El Señor, a quienes nos ha llamado a ser sus discípulos, Él busca que nosotros operemos nuestra vida física desde el mundo espiritual. Por eso que es tan importante la predicación del Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está disponible, está a la mano, está allí donde usted está aquí donde yo estoy, está en todas partes, el reino de los cielos.
Esa es la realidad fundamental, ¿ya? Y también el Señor Jesucristo responde otra pregunta que también es muy importante que se hacía en aquella época. ¿Quién es aquel que tiene una buena vida? ¿Quién es aquel que tiene una buena vida? ¿Ya? Aquel que tiene una vida recta. ¿Quién es aquel? ¿Mm? ¿Cómo luce? Porque los hombres querían saber. Siempre hemos querido saber cómo es aquel que tiene una buena vida, que lleva una buena vida aquí en la tierra. Y el Señor responde esta pregunta. Y le responde, mis hermanos, en los primeros 12 versículos del Sermón del Monte, que está en el capítulo 5. Fíjense ustedes que el Señor ahora comienza a enseñar lo que es vivir en esa realidad, ¿ya? Eso es lo que Él va a empezar a enseñar. Lo que es vivir en esta realidad fundamental que es espiritual, que es el reino de los cielos. Usted y yo estamos invitados a interactuar con el reino de los cielos. Y cuando nosotros comenzamos a interactuar, fíjense ustedes que empiezan a aparecer ciertas características. La vida de aquel que interactúa con esa realidad es una vida floreciente. Y eso es lo que el Señor comienza a explicar. Desde el versículo 3 hasta el versículo 10, el Señor enseña 8 características que tiene una persona cuya vida es floreciente, ¿ya? En el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta cómo el Señor estructura su enseñanza? Está indicando, mis hermanos, que todo lo que está entre medio, entre el versículo 3 y el versículo 10, son cosas que se dan dentro del reino de los cielos, ¿ya? Por eso que parte con el reino de los cielos y termina con el reino de los cielos. Una persona que es bienaventurada, mis hermanos, no es bienaventurada porque es pobre en espíritu. Es bienaventurada porque de Él es el reino de los cielos, mi hermano. Una persona que padece persecución por causa de la justicia no es bienaventurada por eso. Es bienaventurada porque está interactuando con el reino de los cielos. Y cuando una persona empieza a interactuar en el reino de los cielos, con el reino de los cielos, comienzan a florecer ciertas características en su vida. La palabra bienaventurados, mis hermanos, es una palabra que, de la cual se habla mucho en la Escritura y que tenía gran relevancia en esa época. La palabra Macarí en el griego, bienaventurados, ¿ya? Que viene de la raíz Macarios, que significa feliz, ¿ya? Felices, ¿ya? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, pero no el tipo de felicidad que nosotros medimos como humanidad, que está más bien indexada a los bienes materiales que poseemos, ¿ya? Aquí esa bienaventuranza, esa felicidad está, mis hermanos, ligada a la interacción con el reino de los cielos. Por eso es que él dice, porque de ellos es el reino de los cielos.
O sea, usted y yo debemos hacer nuestro el reino de los cielos. Está en la interacción que tenemos con el reino de los cielos, que es nuestro. Lo poseemos, mi hermano. En el Antiguo Testamento igual se habla de esto, mi hermano. De esa felicidad, ¿ya? Macarios, feliz, ¿ya? Floreciente, fructífero. Una vida desde otra realidad, ¿ya? Distinta a la vida común que llevan los hombres aquí. Es una vida distinta que viene desde otra realidad. ¿Cuál realidad? La realidad del reino de los cielos. Por eso que usted y yo tenemos que entender esto, que debemos vivir nuestra vida física operándola desde esa realidad espiritual que no se ve, que es invisible, como decía Pablo, pero que existe. Y usted y yo tenemos acceso a ella. Fíjense ustedes que David también enseñaba acerca de esto en el Salmo número 1. Dice en el versículo 2 y 3, dice, hablando del bienaventurado que aparece en el versículo 1, o Ashré, ¿ya? Que es lo mismo que Macarí, Ashré, floreciente. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es el bienaventurado. Es decir, el bienaventurado opera desde la realidad de Dios, mi hermano. Lo mismo que enseña el Señor Jesucristo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta lo hermoso? Eso es llevar una vida floreciente. Y el discípulo de Jesús lleva una vida floreciente, mi hermano. Lleva una vida floreciente. Veamos lo que dice Salmos 92. El versículo 12, mire el versículo 12 en adelante, mire lo que dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Se da cuenta? Así es la vida, mis hermanos, floreciente de aquel que interactúa con el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor viene a ofrecer, ¿ya? Eso es lo que significa, mi hermano, ser bienaventurados, llevar una vida floreciente. Mire lo que dice también Jeremías en el capítulo 17, un pasaje muy conocido, desde el versículo 7 y 8. Mire lo que dice acá. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Es decir, que está interactuando con Dios, con el reino de los cielos. Y cuya confianza es Jehová. Es decir, opera desde Jehová. Opera desde la realidad espiritual del reino de los cielos. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se da cuenta qué maravillosa es la palabra del Señor? En el Antiguo Testamento también se hablaba de esto. Pero el Señor Jesucristo ahora viene y trae esta realidad, trae la posibilidad ahora para que usted y yo llevemos una vida floreciente. ¿Cómo? Operando en el reino de los cielos. Por eso que el versículo 3 y el versículo 10 forman
un paquete y todo lo que está adentro de ese paquete, mis hermanos, tiene que ver con la interacción del reino de los cielos. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 5, bienaventurados, es decir, florecientes son aquellos, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué son florecientes? Porque, mis hermanos, hay una razón. ¿Cuál? La tierra que recibirán por heredad en la interacción con el reino de los cielos. Hay tierra que usted y yo podemos heredar. Por eso somos florecientes. Y el estar interactuando con el reino del Señor hace florecer mansedumbre. Nos hace ser pobres en espíritu, que significa ser humilde. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ya? Esa palabra justicia tiene que ver con rectitud. Tengo hambre y sed. Quiero ser un hombre recto. Quiero hacer la voluntad de Dios, porque eso es ser recto, hacer la voluntad de Dios. Dice, porque ellos serán saciados. ¿Cómo? Dentro de la interacción del reino de los cielos. En esa interacción nosotros somos saciados. Miren lo que dice Pablo en Romanos. Esta es una cita que también la hemos dicho bastantes veces, la hemos repetido. Pero en Romanos capítulo 14, versículo 17, miren lo que dice acá. Porque el reino de Dios, es decir, el reino de los cielos, no es comida ni bebida, no es algo físico, es algo espiritual. Y dice, sino justicia, es decir, rectitud, paz y gozo en el Espíritu. ¿Se da cuenta? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien acerca el reino de Dios a usted y a mí. Y cuando nosotros interactuamos con el Espíritu Santo, con el reino de Dios, entonces tenemos justicia, paz y gozo. Somos saciados. También la palabra del Señor dice, bienaventurados los que lloran, es decir, los que son sensibles al pecado, tanto propio como el de los demás. ¿Ya? No es una persona indiferente a las cosas que están ocurriendo en este mundo. ¿Y por qué? Porque dice, ellos recibirán consolación. El Espíritu Santo del Señor es nuestro consolador. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en el reino de los cielos, interactuando con el reino de los cielos, mi hermano. El reino de los cielos, mi hermano, el Señor Jesucristo da a entender que no es algo que vamos a ver después de la muerte. Se comienza a interactuar en el reino de los cielos ahora, en este momento. Por eso que el Señor Jesucristo, y esto ya lo hemos leído muchas veces, en San Juan capítulo 17, Él dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ese conocer tiene que ver con interacción. ¿Ya? Es una relación que tengo con Dios que me permite interactuar con Él. Y en esa interacción lo conozco a Él y Él me conoce a mí. ¿Ya? Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego dice, ¿no es cierto?, al final, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios en la interacción con el reino de los cielos. ¿Ya? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por buscar seguir la voluntad de Dios, porque esa es la verdadera justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta lo maravilloso? Esto es como una fórmula, mis hermanos. ¿Ya?
Bienaventurados los, y luego presenta ciertas virtudes, ¿ya? Como ser humilde, ser sensible, ser manso, tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, de limpio corazón, ser pacificadores, padecer persecución por causa de la justicia. Son todas virtudes, son todas características que usted y yo debemos tener y que nos hacen ser florecientes, o cuando somos florecientes aparecen estas virtudes, ¿ya? En forma natural en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, el discípulo del Señor, el discípulo de Jesús, es floreciente o lleva una vida floreciente, y lo es por interactuar con el reino de los cielos, ¿ya? Y posee ciertas virtudes que son las que hemos mencionado. 8 virtudes, ¿ya? Entonces, desde el versículo 3 al versículo 10, el Señor nombra 8 virtudes, 8 bienaventuranzas, 8 razones por las cuales un discípulo del Señor es floreciente, lleva una vida floreciente. Y Él describe a aquel que tiene una vida buena, o una buena vida, una vida recta delante del Señor. Él responde a la pregunta, ¿cómo es aquel que tiene una buena vida? Aquí Él está respondiendo aquello. Y está describiendo. Así es aquel que es floreciente, aquel que es fructífero, aquel que es feliz. Es pobre en espíritu, es sensible, es manso, ¿ya? Tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, ¿ya? Es limpio de corazón, es pacificador, ¿ya? Y es capaz de padecer persecución por causa de la justicia. Son las características que tiene un hombre, o las virtudes que tiene un hombre o una mujer feliz, porque está interactuando continuamente con el reino del Señor, con el reino de los cielos. Es maravillosa esta palabra. Y la pregunta es, ¿cómo se logra esta vida? Y aquí es donde el Señor ahora ya deja de describir, ¿ya?, quién es la persona bienaventurada. Ahora Él se dirige a la multitud y les dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, le está indicando a ustedes ahora, bienaventurados ustedes son, florecientes ustedes son, es decir, van a tener todas estas características ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice el Señor, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se da cuenta? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Somos bienaventurados, mis hermanos, y la premisa es sufrir por la causa del Señor. No es sufrir por cualquier cosa, es solamente por la causa del Señor. Porque yo quiero interactuar con el reino de los cielos. Y en esa interacción con el reino de los cielos, yo soy un ciudadano no de esta tierra, no de este mundo físico. Soy un ciudadano de los cielos y hago lo que se me dice desde el cielo. Y lamentablemente, mi hermano, como quiero hacer la voluntad del Señor, muchas veces voy a tener que ir contra la corriente. Porque en el comienzo, en el primer siglo, los cristianos de esa época sufrían la muerte por la causa del Señor. Y en forma contenta, ellos iban a la muerte, mi hermano. Hoy día nosotros también tenemos que sufrir por la causa del Señor, pero ese sufrimiento tiene que ver más con la disconformidad, ¿ya?, del estándar moral del mundo. Nosotros no nos
ajustamos al estándar moral del mundo. Nosotros tenemos otro estándar que es el estándar del reino de los cielos, ¿ya? Y por eso, mis hermanos, es que hay una parte en la Escritura donde se nos dice, Pablo nos dice, y esto ya lo hemos leído en algunas otras oportunidades también, donde nos dice, así que, perdón, en el versículo 2 del capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo que nosotros no debemos adaptarnos a los estándares de este siglo, a los estándares morales. Tenemos que adecuarnos a los estándares de Dios, de la palabra de Dios, ¿ya? En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, también dice algo precioso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, cuando nosotros dejamos de conformarnos tanto a los estándares del mundo como a nuestros propios deseos, comenzamos a sufrir. Empezamos a ir contra la corriente, mi hermano. Esa corriente que nosotros antes nos llevaba, ahora nosotros empezamos a ir contra esa corriente. Por eso que los discípulos del Señor formamos una contracultura aquí en la tierra. Una contracultura. Y esto es importante. Y por eso sufrimos. Y cuando sufrimos, el Señor dice, gozaos y alegraos. Y esa palabra gozaos, mi hermano, tiene que ver con, o el significado de la palabra original tiene que ver con contentamiento en la gracia del Señor. O sea, tenemos que ver cómo la gracia del Señor que me permite sufrir por causa del Señor. Cuando me vituperen, me persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, tengo que mirarlo como la gracia del Señor actuando en nuestra vida y por lo tanto sentirnos contentos. Y la palabra alegraos tiene que ver con el júbilo intenso que incluso nos hace saltar de alegría. Entonces, esto no es sufrimiento per se o que yo busque sufrir, ¿ya? No, mi hermano, es sufrimiento por la causa del Señor, por lo que significa seguir a Cristo en esta tierra. Y que nuestra vida aquí en la tierra opera desde, mis hermanos, la realidad espiritual. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 41, hablando de los discípulos que también, cuando ellos comenzaron a predicar la palabra del Señor, eran azotados también, eran maltratados. Pero miren lo que cómo se sentían ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, de Jesús. ¿Se da cuenta? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y esa es la manera como cuando yo comienzo a tomar en serio la causa del Señor y a ser capaz de sufrir por la causa del Señor, empiezo a interactuar cada vez más y más, mis hermanos, con el reino de los cielos. Y a través de ese sometimiento a las, digamos, leyes que pertenecen a Dios, que son la palabra del Señor, ¿ya? Comienzo a someterme a ella, ¿ya? Y sí, aquí en la vida voy a tener adversidad, ¿ya? A lo mejor no vamos a ser mirados bien si realmente nosotros estamos, mis hermanos, sometiéndonos a la palabra del Señor y viviendo una vida desde esta realidad espiritual. Pero debemos sentirnos gozosos y van a comenzar a aflorar en nosotros estas características que el Señor señala, estas 8 características que Él señala aquí
en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo contrario, mis hermanos, de estas bienaventuranzas? Bueno, el Señor Jesús también en el Evangelio según San Lucas se escribe las mismas ideas del Sermón del Monte, pero aquí además se hace una comparación, un contraste, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 20 dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en el versículo 24 está el contraste: mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lo contrario de ser floreciente es un ay, mi hermano, ¿ya? Luego en el versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Lo contrario está en el versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Después, en el mismo versículo 21 al final, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y en el versículo 25 al final, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y luego, bienaventurado en el versículo 22, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Y dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y el contraste está en el versículo 26, que dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Se da cuenta? O sea, si yo realmente estoy predicando la palabra de Cristo, mi hermano, vamos a recibir vituperio, vamos a sufrir por la causa del Señor, si estamos verdaderamente viviendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos lleva en forma, nos lleva siempre, mi hermano, a vivir una vida que es contraria al estándar moral de este mundo. Y por eso que es importante que nosotros vivamos esta vida desde el reino de los cielos, que está disponible, está cerca. Entonces el discípulo de Jesús es floreciente porque lleva una vida de crecimiento, mis hermanos, y en él hay vitalidad, ¿ya? Tenemos esa vitalidad, porque a pesar de las pruebas y a pesar de las persecuciones, el discípulo puede experimentar, mi hermano, vida abundante, porque está operando desde esa realidad espiritual en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está operando aquí. El reino de los cielos no lo vamos a ir a vivir una vez que nos muramos. Se comienza a vivir aquí, mi hermano. Aquí, ahora, ya. Solamente está en nosotros que queramos vivir desde esa realidad. Que el Señor nos ayude. La pregunta es: ¿está usted viviendo desde esa realidad, desde la realidad del reino de los cielos? ¿Lleva usted una vida floreciente como el Señor promete que debieran ser aquellos que operan desde el reino de los cielos? Si no, mi hermano, aquí está la clave. Significa que nos falta sufrir por causa del Señor Jesucristo, por causa de su palabra. Y ese sufrimiento parte primero con nosotros. Nosotros conformarnos a la palabra del Señor. Y para eso tenemos que negarnos, mis hermanos. Y cuando nosotros comenzamos a nosotros conformarnos a través de la palabra del Señor, entonces nuestro actuar vamos a ser
personas que a lo mejor vamos a actuar de manera distinta a cómo actúa el mundo. Y por lo tanto, muchos no van a estar de acuerdo con nosotros. Muchos nos van a apartar, nos van a separar, nos van a perseguir, nos van a vituperar, van a hablar cosas en contra de nosotros, pero mintiendo. Lo importante es que nosotros hagamos lo que dice la palabra del Señor. Para mí, Señor, sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Yo te ruego tu misericordia, tu bondad, y te pido, Señor amado, que tú, esta palabra, Señor, la hagas florecer en nuestras vidas. Y permita, Señor, que nuestros hermanos y en lo personal también podamos vivir, Señor, esta vida floreciente. Que se haga una realidad en nosotros, Señor, porque esta es tu promesa. Y a esto tú nos has llamado, Señor. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos son los siguientes. Bueno, hoy día, domingo, muy tempranito, se hizo un cambio de hora acá en Estados Unidos, pasamos al horario de invierno, así que vamos a tener que retrasar nuestros relojes una hora. Así es que eso nos hace que tengamos una hora de diferencia con Perú. Ellos van a estar más adelantados que nosotros, una hora más adelante que nosotros. Bolivia nos va a tener 2 horas más que el horario que nosotros vamos a tener. Y Argentina y Chile 3 horas más de la hora que nosotros tenemos, ¿ya? Así es que los horarios que voy a entregar, hay que agregarle 1 hora más en el caso de Perú, 3 horas más en el caso de Argentina y Chile y 2 horas más en el caso de Bolivia. Bueno, desde el día lunes 4 al día al día sábado 9, vamos a tener nuestra semana de consagración. Esta semana de consagración es una semana que nosotros hacemos todos los meses, donde procuramos, mis hermanos, de alguna manera en forma grupal, buscar de más cerca a nuestro Señor. Eso no significa que durante el resto de las semanas cada uno de nosotros no lo trata de hacer en forma individual, pero siempre dejamos una semanita donde procuramos en forma conjunta, digamos, todos los hermanos que participamos en los talleres, buscar al Señor de manera grupal. Y también queremos invitarle a usted, que nos escucha, si quiere unírsenos a nosotros, está cordialmente invitado. Entonces, el día lunes a las 10 de la noche vamos a comenzar nuestro ayuno, 10 de la noche hora de Illinois. Los horarios, obviamente, usted va a tener que sacarlos en base a la diferencia de hora. Y el día martes vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde. Vamos a meditar en el Salmo 95 con la ayuda del Señor todo ese día. Y vamos a tener nuestra reunión de oración a las 6:30 de la tarde en los hogares. Los hermanos que nos acompañan, les estamos invitando a que oren desde sus hogares y que también oren por este ministerio, ya para que el Señor vaya abriendo las puertas necesarias que se van vislumbrando, mis hermanos, en el futuro cercano de lo que Dios quisiera que nosotros hagamos, ¿ya? Como digo, hay cosas que se están vislumbrando que las vamos a dar a conocer en forma oportuna más adelante. El día miércoles a las 7 de la tarde vamos a tener nuestro taller de mujeres de la Biblia y a las 10 de la noche vamos a comenzar el día de ayuno, ¿ya? Y el día jueves 7 vamos a meditar en el Salmo número 97. Vamos a estar haciendo ayuno ese día hasta las 6 de la tarde. Y a las 8 tenemos una reunión de oración en el hogar también.
y es una reunión de oración que hacemos en forma conjunta. Hay algunos hermanos que nos estamos reuniendo a orar para que el Señor dirija este ministerio. El día viernes tenemos el taller de lectura bíblica a las 6 de la tarde. Va a coordinar este taller nuestro hermano Víctor Ángeles. Y a las 10 de la noche comenzaremos nuestro ayuno. El día sábado vamos a estar meditando en el Salmo número 99 y vamos a tener ayuno hasta las 6 de la tarde. Y en nuestro servicio de consagración de 6 a 9 de la noche, hora de Illinois, el primer servicio de 6 a 7 va a ser un servicio de oración dirigido por nuestro hermano Reinaldo Moraga. De 7 a 8, una reunión de instrucción dirigida por nuestro hermano Regis Lefebvre. Y de 8 a 9, una reunión de alabanzas dirigida por nuestro hermano Daniel Moraga, ¿ya? Esos son los avisos para la próxima semana. Y por supuesto el día domingo a las 6 de la tarde, el día domingo 10 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a tener nuestra reunión de meditación como es habitual, ¿ya? Así es que esos son los avisos para la próxima semana. En esta consagración nuestro deseo es estar más cerca del Señor, pedirle a Dios que nos haga vivir esta realidad, mis hermanos, de activar nuestras vidas aquí en la tierra desde este mundo espiritual que Él tiene disponible para todos, para usted y para mí. Y es importante para ello también, mis hermanos, que en esta semanita de oración o de consagración nos disciplinemos un poquito. ¿En qué sentido? En meditar un poquito más la Escritura, orar un poquito más, ¿ya? Ayunar, por supuesto. Si usted no puede hacerlo, está bien, pero igual es bueno abstenerse, mis hermanos. Por ejemplo, de las redes sociales, que a veces tanto tiempo, mis hermanos, nos consumen. Desactivar nuestras redes sociales. Si usted tiene que usarlas por motivo de trabajo, bueno, está bien que lo haga, pero procure, mis hermanos, estar menos conectados en ese mundo virtual y más conectados, mis hermanos, en esta realidad espiritual que es el reino de Dios, que está presente hoy en el lugar donde usted se encuentra. Y que el Señor nos ayude para poder ser cada uno de nosotros como discípulos del Señor esas pequeñas compuertas, mis hermanos, por medio de las cuales este reino espiritual del Señor, este reino de los cielos, se manifieste también a otros en esta vida física. Bueno, vamos a pedir la bendición al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra en la cual hemos podido meditar. Yo te ruego una bendición muy especial sobre todos los hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar esta palabra. Bendíceles grandemente. Tu Santo Espíritu se haga sentir con poder en sus vidas, Señor amado, y que ellos en esta hora puedan sentir ese gozo, esa alegría de pertenecer a ti. Bendito Dios, somos tus discípulos y te rogamos esa dulce bendición sobre cada uno de los presentes en esta hora y también sobre aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar esta palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.